Todas y cada una de las funciones en Excel están categorizadas según su función y razón de ser. Por ejemplo, la función año es otra función que forma parte del conjunto de funciones de fecha y hora de Excel. Usar la función año en Excel es bastante sencillo. Este tipo de funciones sirve para llevar a cabo operaciones matemáticas las cuales se encuentran relacionadas con una hora o fecha concreta. Por lo tanto, dicha función es sumamente útil cuando tratamos con archivos que tienen varias fechas o cuando hemos convertido texto a valores de fecha en Excel, entre otras cosas. La función año en Excel sirve para devolver el número de año de una fecha que sea especificada como argumento de la función. La función año devolverá un número entero que se encontrará en el rango de 1900 a 9999. Ya que Excel utiliza un sistema de fechas basados en el año 1900, donde la fecha más antigua es el día 1 de enero de 1900. De manera predeterminada, la fecha 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y la fecha 1 de enero del 2008 es el número de serie 39448. La sintaxis de la función año es el signo igual, seguido del nombre de la función año, entre paréntesis, el argumento de la función. El argumento, a diferencia de otras funciones en Excel que suelen contar con varios argumentos obligatorios y opcionales, la función año solo tiene un solo argumento obligatorio, que es número de serie. Es decir, la fecha del año que deseamos buscar. Es el valor de fecha ingresado en el año en Excel, que debe ser una fecha válida en formato de número de serie. Por ejemplo, si ingresamos la fecha 1 de enero del 2000, es igual al número de serie 32526. Se debe tener en cuenta que Excel solo puede manejar fechas posteriores al 1 de enero de 1900, no antes. Si colocamos datos no válidos en la fórmula año en Excel, lo más probable es que obtengamos un error, pero no un valor de retorno válido. Usando la función hoy en Excel con año, obtendremos el año de la fecha actual como valor de retorno. Podemos especificar la fecha como una cadena de texto en el argumento de la función año y obtendremos de regreso el número de año. Si en la celda B2 tenemos la fecha del 21 de febrero del 2022 y en otra celda aplicamos la función año como argumento, la celda B2 nos va a devolver el año 2022. A continuación veremos algunos ejemplos prácticos sobre el uso de la función año. En la celda C8 ingresaremos la función. Empezaremos con el signo igual, seguido el nombre de la función año, abrimos paréntesis y entre comillas escribimos la fecha 23 de septiembre del 2021. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Finalmente presionamos la tecla Enter o clic al icono del check para introducir la función. Podemos observar que nos devuelve Excel el año del 2021, es decir, devuelve el año de la fecha que indicamos como argumento. De igual manera, podemos especificar una fecha que se encuentre en alguna otra celda y que tenga un dato de fecha. Por ejemplo, en la celda A12 tenemos una fecha. Si deseamos obtener el año de esa fecha, entonces en la celda C12 podemos escribir nuevamente el signo igual, seguido el nombre año de la función y luego abrimos paréntesis y en este caso en vez de escribir la fecha haremos referencia a la celda que contiene la fecha, es decir, clic a la celda A12 y luego cerramos paréntesis y presionamos Enter para introducir la fórmula o función. Igual que en el caso anterior, obtenemos el año del 2021 como resultado. También podemos, si preferimos, usar un número de serie de Excel de 5 dígitos en lugar de hacer referencia a una celda directamente. Por ejemplo,
En la celda C16 escribiremos el signo igual seguido del nombre de la función año, abrimos paréntesis, y dentro ingresaremos el número de serie de 5 dígitos, que es 44.380. Cerramos paréntesis y luego presionamos Enter. Igual que en los casos anteriores, Excel nos devuelve el año 2021. Si tenemos dos fechas y deseamos conocer la diferencia en años que existe entre ambas fechas, podemos utilizar la función año. En la celda A20 y C20 tenemos dos fechas diferentes y deseamos saber la diferencia en años. Para obtener el resultado utilizaremos la función año de la siguiente forma. En la celda C22 ingresaremos la fórmula. Empezamos escribiendo el signo igual, seguido el nombre de la función año, abrimos paréntesis, seguido ingresamos la fecha. En este caso hacemos clic a la celda que contiene la fecha de 23 de septiembre de 2022, que es la celda C20. Cerramos paréntesis y luego, como nosotros deseamos la diferencia, colocamos el signo de la resta, que es menos. Menos el año, nuevamente escribimos el nombre de la función, abrimos paréntesis y como argumento ahora será la otra fecha que está en la celda A20. Cerramos paréntesis y luego presionamos Enter. Como observamos, nos da el resultado de 24, que viene a ser la diferencia del año 2022, que es 2022, con el año 1998. Lo que realizó esta fórmula es obtener el año de cada una de las fechas y posteriormente realizó la resta, devolviendo como resultado la diferencia en años. Si deseamos que en una celda aparezca el año del día en el que nos encontramos, podríamos utilizar la combinación de las funciones año y hora. Por ejemplo, en la celda C24 insertaremos la función. Clic al icono FX, que se encuentra en la barra de fórmula. Luego del cuadro de diálogo seleccionamos la categoría Fechas y Hora. Y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función año. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. Esta función, como sabemos, tiene un solo argumento, que es el número de serie, que es la fecha del año que deseamos buscar. Como deseamos el año del día en el que nos encontramos, escribimos como argumento la función ahora. Y seguido abrimos y cerramos paréntesis. Recordemos que la función ahora no trabaja con ningún argumento, por eso que no colocamos nada entre los paréntesis. Además, esta función nos devuelve la fecha y la hora actual del sistema. Luego, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve el año de la fecha actual, 2022. La función año permite devolver el componente de año de una fecha ingresada como un número de 4 dígitos. Se puede utilizar para extraer y alimentar un valor anual en cualquier otra fórmula de la hoja de cálculo de Excel, como la función fecha o la función hoy. Las fechas que se proporcionan en el año en Excel deben proporcionarse como números de serie o como referencia a celdas que tienen fechas válidas o valores de fechas válidas. La función año puede entender perfectamente las fechas en todos los formatos posibles. Esta función de Microsoft Excel se puede utilizar para varios propósitos y aplicaciones dentro de la hoja de cálculo. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.